Cimbró la iglesia, ¿no? Vamos a continuar, hermanos, ya, bueno, lo que me resta de tiempo, vamos a avanzarle, a continuar con nuestro estudio de escatología. Estamos hablando del anticristo. ¿De qué estamos hablando? Y te he recordado que hay, primero, desde la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él asciende a los cielos, se gesta el espíritu del anticristo. ¿Sale? Porque mucha gente confunde el espíritu del anticristo con el anticristo. El anticristo todavía no se manifiesta. El que ha estado operando es el espíritu del anticristo. ¿Sale? A través de toda la historia nos damos cuenta cómo ha ejercido la influencia espiritual dentro y fuera de la iglesia. Ahora yo quiero decirles algo. Cuando el anticristo ya se manifieste tal cual, dicen los agiógrafos, el apóstol Juan específicamente, que, que va a salir de en medio de nosotros. O sea que el que se va a levantar como anticristo va a ser una persona que va a salir del pueblo de Dios. Algunos dicen que va a ser judío, otros dicen que va a ser del mismo pueblo de Dios. Así que voltea a ver al que está a tu lado y si lo ves medio raro, dile que se arrepienta. Ah, no, no, no es cierto. Entonces, te decía yo que bajo la influencia de este espíritu, recapitulo para ponernos al tiro, es permitido vivir en impureza, pecado, y los seres humanos crecen cada vez más alejados de Dios, que es exactamente la intención de Satanás. Es, a como dé lugar, alejarte de Dios, ¿sí? Alejarte de la iglesia, alejarte de la palabra de Dios, alejarte, porque Satanás sabe perfectamente que cuando aleja a un cristiano de las cosas de Dios, es para llevárselo al infierno. Y aquí reitero que en esta iglesia enseñamos la doctrina arminiana. La doctrina arminiana es, no importa qué tan cristiano seas, si descuidas tu relación con Dios y te mueres, te vas a ir al infierno. ¿Sí? No es salvo, siempre salvo, como lo es la otra contraparte, que es la doctrina calvinista. Hay esas dos posturas en cuanto a la escatología en la iglesia evangélica. La doctrina arminiana y la doctrina calvinista. El calvinismo nos enseña que una vez que tú ya recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador, ya perdonó tus pecados pasados, presentes y futuros y puedes hacer lo que quieras. Al cabo el Señor ya te perdonó y eso es una mentira. Porque le dice la Biblia que Dios no va a permitir que entre pecado a su presencia. Ni los borrachos. A ver, alguien que busque rápidamente 1 Corintios 6:9, alguien que busque Apocalipsis 21:8 y alguien que busque Gálatas 5:19. Rápidamente, ahí nos está hablando de quiénes sí y quiénes no. Póngame atención a esto. Quiénes sí y quiénes no. Ahora, escúcheme, la carta a los Gálatas, la carta a los Corintios y el libro de Apocalipsis no van dirigidos a la gente del mundo. Van dirigidos al pueblo de Dios. Ya lo tenemos. ¿Quién tiene 1 Corintios 6:9 y 10? Póngame atención, por favor. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los efeminados, ni los que se echan con varones, ni los, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunas más. Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ok, aquí le está diciendo Pablo, los borrachos, los mentirosos, los afeminados, los que se echan con varones, y eso eran algunos de ustedes, pero ahora ya han sido lavados por la sangre de Cristo. O sea, ya no lo son, ya no lo son.
Esa es la clave, o sea, ya no lo hagas, ya. El Señor Jesús cuando la mujer adúltera le dice, vete y no peques más, ya no lo eres. Eras, ahora ya no, porque has sido lavado por la sangre de Jesús. Gálatas 5:19. ¿Quién lo tiene? Rápidamente. Acá, por favor. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, Sígale. idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, Sígale. envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Apocalipsis 21:8. Rápidamente, ¿quién lo tiene? Por favor, mijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Sí entendimos? Sí. Y eso es lo que quiere el espíritu del anticristo, que tú vuelvas a cometer todo eso que acabamos de mencionar. Mentira, tranza, robo, asesinato. Y quiero decirte que aunque lo volvieras a hacer, dice también la Biblia que cada mañana son sus misericordias. Aquí la clave del asunto, mis amados, es el arrepentimiento. ¿Es el qué? Arrepentimiento. Esa es la clave. Bien. El mundo perdón. La muerte segunda. Acuérdense, mis amados, que nosotros enseñamos en el discipulado 3 clases de muertes. La muerte primera es la muerte física. La palabra muerte significa separación. ¿Sí? La separación del espíritu y del alma. ¿Sí? Expira. La persona cuando muere, esa es la primera muerte, la muerte física. La muerte física es cuando está la separación del alma y del espíritu. Dice la Biblia que el espíritu vuelve con Dios porque Dios fue el que lo dio en el libro de Eclesiastés. Polvo eres y en polvo te convertirás. El cuerpo para nada aprovecha. El cuerpo se lo van a tragar los gusanitos. Y lo que está en juego es el alma. Bien, cuando la persona se arrepintió y reconoció a Jesús como Señor y Salvador, parte a la presencia de Dios y nada más murió una sola vez. Escuchen esto, cuando una persona nace 2 veces, es decir, póngame atención a esto, naces del vientre de tu madre físicamente, pero también está la conversión. El segundo nacimiento que es a través, dice Juan, del agua y de la sangre. La conversión espiritual, el nacer de nuevo. Los que nacemos 2 veces morimos una sola vez. Y los que nacen una sola vez, escuchen esto, muere 2 veces. La persona que nace una sola vez y no se arrepintió y no experimentó la conversión y muere, entonces la primera muerte es la muerte física, la segunda muerte es cuando el alma es arrojada al lago de fuego. Lo que decía mi hermana, Apocalipsis 21:8. Los mentirosos, los estafadores, los asesinos, los hechiceros, los borrachos, ¿escuchaste la lista? Vuelvo al punto, Dios no va a permitir que entre pecado a su presencia. Ahora, en el discipulado enseñamos otra clase de muerte, pero esa es subjetiva, esa la manejamos como una manera de explicar que la gente, dice la Biblia, en Efesios capítulo 2, dice, y Él mismo os dio vida cuando andabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esta clase de muerte es la muerte espiritual. La gente que no ha tenido un encuentro con Jesucristo está muerta espiritualmente. Está muerta. ¿Sí me explico? Entonces, esta la clasificamos de manera muy subjetiva porque es una manera de explicar que la gente que no ha tenido un encuentro con Jesús anda allá afuera en sus delitos y pecados, entonces están muertos espiritualmente. ¿Sí, mi amado?
esta muerte espiritual se da aún en el segundo nacimiento, creo. O sea, yo soy, cuando me muero espiritualmente, sin morirme físicamente. Me muero espiritualmente cuando abandono las cosas del Señor. Sí. ¿Estamos? ¿Sí? Es lo que les he Eso, comentado. ok. La doctrina arminiana es esa. Ok. O sea, te alejas de Dios, te apartas de Dios, Satanás toma un derecho legal sobre tu vida y vuelves a tu vieja manera de vivir y dice el Señor Jesús que es peor, porque 7 demonios vienen y el estado de la persona viene a ser peor que al principio. Sí, sí, Está efectivamente. todo limpio. Así es. Encuentro todo limpio, sí. Ahora, la ventaja de la gente que, en la mayoría de los casos, que saben, porque ya tuvieron un encuentro con Dios, digo, si es que lo tuvieron, pero saben que está el infierno y que los está esperando. Yo como pastor hemos ido a orar por gente que está en etapa terminal y que conocieron de la palabra de Dios y que iban a la escuelita dominical y que cuando fueron jóvenes se chisparon al mundo, pero ya en el hecho de muerte, claman a gritos porque un pastor vaya a orar por ellos para poderse reconciliar con Dios, porque saben que si se mueren en esa condición, sí se van a ir al infierno. ¿Sí me explico? La mayoría de la gente que se apartó de Dios en el hecho de muerte pide que vayan a orar y a alguien que los lleve a reconciliarse con Dios. O hay gente que lo hace sola, porque ya conoció, porque ya supo, ya sabe cuál es el caminito, pero que no sea necesario eso, ¿no? ¿Verdad? Entonces estamos hablando, esto es precisamente lo importante de todo esto. Mira, el mundo se ha dado a este espíritu, porque permite vivir cómodamente y sin mala conciencia. Esto lo ha logrado Satanás bajo la religión, con el perdón de los pecados, pero sin dejar de pecar. ¿A qué le recuerda esto? ¿Se acuerda? Yo había un comandante que me decía, mira, yo voy a misa los domingos, descanso el lunes, pero el martes ya hay cotorreo. El miércoles ya es miércoles de amigo, ¿no? El jueves ya hay ponchis ponchis. El viernes, pues el cuerpo lo sabe, ¿no? Porque es viernes. El sábado es bautizos, 15 años, bodas, lo que caiga. Y terminamos allá en el rancho grande, allá donde vivía. Había una rancherita que alegre me decía. Y el domingo regreso a la iglesia por mi culpa, y volvemos a empezar. No hay un genuino arrepentimiento. Y desgraciadamente eso es lo que enseña la religión. Mientras tú vengas, mientras haya indulgencias, mientras tengamos a la gente dependiendo de un confesionario, no hay un cambio, no hay una transformación. Sí, sí estoy entendiendo. Entonces, eso le encanta al espíritu del anticristo, que la gente no venga a un genuino arrepentimiento, porque entonces sucede lo que dice el libro de los Hechos. Arrepentíos y convertíos, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dile al que está a tu lado, tienes que convertirte. Deja de ser simpatizante del Evangelio. Tienes que amar el Evangelio. ¿Sale? Sin embargo, en el tiempo que vivimos ahora, el humanismo está creciendo y tomando cada vez más el rol que la religión solía tener. Los seres humanos se vuelven más y más autosuficientes. Tú no necesitas a Dios. Y se rigen por sí mismos en lugar de ser dirigidos por un Dios creador. Todo esto lo vimos hace 15 días. Nada más estoy recapitulando. Todo esto está preparando el camino para que el anticristo mismo aparezca y se deshaga de cualquier tipo de religión. Él desaparecerá a Dios por completo y realizará sus señales y maravillas para probarle al mundo de una vez por todas que el ser humano es autosuficiente. Lo leímos aquella vez también. Apocalipsis capítulo 13 habla de las señales que iba a hacer este ser diabólico. Ahora tenemos que entender, no es lo mismo el anticristo, no es lo mismo la bestia y no es lo mismo el falso profeta. Son 3 seres, es la falsa trinidad diabólica. ¿Sale? Repito, el anticristo, el falso profeta y la bestia. Bien, la humanidad está lista para recibir entonces a tal persona. Ya de todo el estudio que estuvimos viendo, cumpliéndose todo este proceso, la humanidad ya está lista. La humanidad está preparada, es decir, el espíritu del anticristo, escuchen esto, no es una herejía, pero el espíritu del anticristo es para Satanás, es para el anticristo, lo que Juan el Bautista era para la venida del Señor Jesús. Es decir, Juan el Bautista vino a preparar el camino. Allánense las montañas y súbanse los valles.
¿no? Soy aquella voz que clama en el desierto. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista venía a preparar el camino para que el Señor Jesucristo, con toda su gloria, trajera perdón, trajera sanidad, trajera salvación a la humanidad. Ahora, el espíritu del anticristo está preparando el camino, está allanando el terreno para que se manifieste el anticristo. ¿Sí estoy entendiendo? ¿Sí está conmigo? Alguien que no interfiere con sus vidas tan cómodas. Eso lo usa el diablo, hermanos, tan de manera sutil. Repite conmigo, comodidad. Comodidad. Mientras no salgas de tu zona de confort, mientras no salgas de tu comodidad, no va a haber avance, no va a haber progreso, no va a haber madurez en el evangelio. Y te vas a quedar ahí. Y cuando venga la prueba, cuando venga la dificultad, por eso queremos que te vayas al REC. Porque ya vienes a prueba de todo. Ya sería mucho que me voy al mundo pastor. O sea, ya, ¿a poco así desertaste en la montaña? Y se acuerda que te decían, no te puedes dejar tu tribu, no te puedes dejar. Así cargando, pero te van a llevar. Así que, ¿qué prefieres? ¿O le caminas? ¿O dejarte en la montaña? No podemos. No. Y eso también nos enseña que como iglesia no podemos dejar a los caídos, hermanos. Como iglesia no podemos dejar a los que se han derribado. Tenemos que ir por ellos. Tenemos que levantarlos. Porque somos una familia. ¿Se da cuenta? Entonces, lo que te lleva a crecer son las dificultades. Lo que te lleva a avanzar en el reino son los retos. Pero la gente en las iglesias no les gusta eso. Pastor, hábleme bonito. Ponga aire acondicionado porque tengo calorcito. Ajá. Y en la montaña, ¿te acuerdas? Estaba la comodidad. Algo que me impactó mucho fue la batalla en el lodo. La batalla en el lodo. Ahí sacas la casta del hombre natural, es decir, del hombre en todo su salvajismo. Y se calentaron los ánimos, ¿sí? Y se calentaron los ánimos, órale, y vamos a pelear, y de este lado, y órale, y de rodillas, y al último, cuando ya están todos bien prendidos, has estado así porque has peleado malas batallas, porque tu enemigo no es tu hermano. Y ahí hubo un derramamiento del Espíritu Santo, terminamos todos llorando, porque es así como se pelean las batallas, de rodillas, clamando la presencia del Todopoderoso. ¿Se acuerdan de eso, chavos? Eso fue algo que impactó y me ha impactado y me seguirá impactando. Por eso es tan importante que seamos hombres y mujeres de oración. Porque es ahí donde te fortaleces. Es ahí, vas a pasar por pruebas, vas a pasar por... ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a salir huyendo? ¿A la primera bronca te vas a ir? ¿Ese es tu carácter? ¿Esa es tu formación? ¿Me explico? Tenemos que aprender a salir de nuestra zona de comodidad, hermanos. Amén. Fíjense. Dice, alguien que no interfiere con sus vidas tan cómodas, que será una fuerza fuera de sí misma para hacer realidad sus pensamientos y sus sueños de paz y armonía en la tierra. Un mundo de tolerancia. Un mundo donde ya no le puedes llamar al pecado pecado porque todos van a decir, es un intolerante. Sobre todo el movimiento LGTB, o ya no sé cómo se dice. Apenas ves a dos tipos en pleno arrumaco y besándose, perdón, oro por ellos. Pero verlos en una situación, pues sí causa cierta sensación de repudio de cómo puede ser posible. Y voltean y se enojan. ¿Qué? Homofóbico. O sea, si no quieres que te vea uno feo, pues vete a hacer tus porquerías a otro lado. No, pero la libertad y la tolerancia. Y ellos exigen tolerancia. Pero yo quiero decirte que en San Francisco, California, que es la catedral del homosexualismo, allá están quemando Biblias, allá están haciendo representaciones blasfemas de Jesucristo. Se están burlando del cristianismo y ahí sí todo el mundo les aplaude, porque es libertad de expresión. Ahí se aplica la libertad de expresión. Pero ni siquiera hables de esto, porque ya eres un intolerante, ya eres un homofóbico. ¿Se da cuenta? La tolerancia. Usted le encanta andarse drogando y andar robando. Pues yo te tolero mientras no te metas conmigo. Qué manera tan egoísta.
de atender una situación. Tenemos que hacer algo porque nuestra sociedad está en plena decadencia, hermanos, por la tolerancia. Toléralo. Ay, ¿qué tiene de malo? Mientras no se meta con tu familia, pues aunque no se meta con tu familia, está afectando a nuestra sociedad, está trayendo maldición a nuestra tierra, todo lo que está sucediendo. Y no podemos estar indiferentes a lo que está sucediendo allá afuera. Fíjense, un mundo de tolerancia, amor y buena voluntad, ¿sí? Abrazos, no balazos, por ejemplo. Que viva la unidad universal, la fraternidad universal. Pues sí, yo me la puedo pasar, sí, que viva, pero eso no soluciona la situación. Amor y buena voluntad sin ningún costo. Entonces el anticristo será capaz de hacer todo esto. El nombre del anticristo, mis amados, ¿sí vas conmigo? No te me atrases, por favor. El nombre del anticristo ha sido sinónimo de maldad a través del tiempo. Pero la verdad es que cuando finalmente se revele, escuchen esto, la mayoría de la gente no lo reconocerá por lo que en realidad es. O sea, no va a llegar tal cual. La gente ni siquiera va a saber de quién se trata. Él no aparecerá como alguien detestable, al contrario, será una persona muy inteligente, será muy talentoso, será sumamente astuto para resolver cualquier problema del mundo. Él continuará con lo que ya está en proceso de convertirse en una realidad, que el mundo se vuelva un paraíso hecho únicamente por el hombre sin Dios. Cuando este hombre aparezca, dice la Biblia, algunos requisitos, ahorita los vamos a ver, que va a ser muy atractivo. No me vea feo, no soy yo, ¿sale? Yo soy atractivo, pero soy hijo de Dios. El anticristo va a ser atractivo, pero, o sea, atractivo. Las mujeres cuando él salga a la calle, ¡ah! ¡Papucho! Así, o sea, y él va a pasar pero, dice la Biblia que no va a tener afecto por las mujeres. ¿Ah? O sea, que no se hagan ilusiones, mujeres, porque no las va a pelar. En serio, no va a tener afecto por las mujeres. Va a ser un hombre muy inteligente. Cuando le planteen un problema va a decir, hagan esto, solucionenlo, y la gente se va a admirar de su sagacidad para solucionar los problemas. ¡Guau! Y entonces los reinos de la tierra van a decir, pues es lo que estábamos esperando, el nuevo orden mundial. Un gobernante a nivel mundial que nos rija, que nos dirija. Sí, y va a empezar todo ese proceso. Allá está levantando la mano, por favor, levante el micrófono. Acá, mijo, por favor. Súbele, por favor, un poco al inalámbrico. Gracias. Okay. Tengo una duda, pastor. Ahorita que comenta del anticristo, ¿es alguien que se va a presentar en persona o puede ser un espíritu? Que esté el anticristo, un espíritu que more en los seres humanos. ¿O cómo? O sea, es que esa es una duda que tengo mucho. No has venido a todas las clases, ¿verdad? A lo mejor no. Ok. O sea, sí vengo, pero a lo mejor no estoy. Sí, te has faltado alguna, has brincado. Bueno, explico nuevamente. El espíritu del anticristo se manifestó desde que Jesús fue elevado al cielo. El espíritu del anticristo, lo he estado explicando, es el que ha estado preparando, seduciendo, engañando, manipulando, ¿sí? Para que la gente se aparte de Dios. Pero al mismo tiempo está preparando el terreno para cuando aparezca el anticristo. Es decir, y les he aclarado este punto, no es lo mismo el espíritu del anticristo que el anticristo. Cuando ya aparezca el anticristo como tal, sí va a ser una persona. El hijo de perdición le llama el apóstol Pablo, el hijo de iniquidad. Pero dice la Biblia que no se ha manifestado porque hasta el día de hoy hay alguien que al presente lo detiene. Es decir, mientras la iglesia de Jesucristo esté aquí y el Espíritu Santo de Dios esté aquí, Él no se puede manifestar. Cuando sea
Por eso esto es escatología, mis amados. Cuando sea el arrebatamiento, escucha esto, la iglesia de Cristo se va a ir, dice que a la final trompeta, ¿no? Dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego los que estemos en vida vamos a ser arrebatados juntamente con ellos y nos encontraremos con el Señor en los cielos. Entonces la postura escatológica evangélica nos dice que cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, no solo se va a ir la iglesia, sino también se va a ir el Espíritu Santo, se va a ir el Espíritu de Dios, se va con nosotros. Entonces, los que se queden aquí, híjole, gacha su calavera, porque ya no va a estar el Espíritu, mija. El Espíritu ahorita nos redarguye de pecado y de justicia y de juicio. Y la gente se arrepiente. Hay gente que ha estado a punto de matar y escucha una voz que le dice, no lo hagas. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla a nuestra conciencia cuando estamos a punto de hacer algo incorrecto y muchas veces la gente no lo hace por el temor de Dios que hay todavía. Por esa vocecita que te dice, no lo hagas y la gente deja de hacerlo. Imagínate sin esa conciencia ya. Imagínate el caos que se va a desatar porque ya no va a haber esa voz que te dice, no lo hagas. Ya no va a haber conciencia, ahorita lo vamos a ver. Va a estar cauterizada esa conciencia. Y entonces sí va a haber un desastre a nivel mundial. Porque ya no va a estar ni la iglesia ni el Espíritu Santo. Por eso es tan importante estudiar esto, porque sí va a estar bien gruesa la situación. ¿Sí quedó clara tu respuesta, amiga? Acuérdate, espíritu del anticristo es el que prepara el terreno. Ahorita ya estamos entrando y durante varias semanas estuve hablando de cómo se estaba operando el espíritu del anticristo, ¿se acuerdan? Ahorita ya estamos en la parte donde ya se está preparando el camino. Cuando ya suceda todo esto que hemos mencionado, entonces es cuando aparece el anticristo. Y entonces estamos hablando ya de algunas situaciones. Por eso estoy hablando, será talentoso y ambicioso para resolver los problemas del mundo. Él continuará con lo que ya está en proceso de convertirse en una realidad. Que el mundo se vuelva un paraíso sin la necesidad de Dios. ¿Sí? El mundo creerá que con el anticristo al mando, la humanidad logrará cualquier cosa. La paz mundial. Y se los he dicho varias veces, va a firmar un tratado de paz entre el pueblo judío y los musulmanes, porque ha sido la eterna guerra que ha habido con ellos. Va a traer paz mundial este hombre. O sea, si la gente ya lo admiraba, ¡papucho! Y ya lo veía guapo, y ya lo veía, y luego con la sagacidad para resolver problemas, y luego va a traer la paz al mundo, la paz mundial. Pues, no, hombre, no, usted es mi jefe, no, usted es mi patrón. La gente lo va a empezar a idolatrar, hermanos. Ahora fíjese. Apocalipsis 13, 6, 9, rápidamente, ¿quién lo tiene, por favor? Alguien que lo lea. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, Escuche. cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Sí. Casi con esa advertencia, ¿verdad? O sea que en este punto, pónganme atención, la gente ya lo va no solamente a admirar, la gente lo va a empezar a adorar como un Dios. Acuérdense, hermanos, desde Génesis, lo que Satanás ha querido hacer siempre es ser adorado como a Dios. Y ahí entonces se va a manifestar en todo su esplendor porque la humanidad, más bien, aquellos que sus nombres no están escritos en el libro de la vida, van a pensar, este cuate es la neta del planeta. Este cuate es el que necesitábamos para su luz. Y él les va a decir, no necesitan a Dios. Ustedes pueden solos. Ya Dios ya pasó de moda. ¿Sí? La Biblia es obsoleta. Hermanos, un líder
a nivel mundial está proponiendo que ya la Biblia se cambie. ¿Mm? Ahorita vamos a ver las características de este ser, porque tenemos que analizarlo. ¿Hasta aquí vamos bien? Dice, cuando esto pase, cuando ya todo lo que hemos estado hablando durante estos martes, Satanás finalmente tendrá lo que siempre ha querido, ser visto como Dios. Él tendrá el control de todo el mundo, que para entonces ya no necesitará a Dios. Entonces se manifiesta el espíritu, perdón, ya se manifiesta la persona del anticristo. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Cómo identificarlo? Vámonos rápidamente al libro de Daniel, capítulo 7. Versículo 8. Aquí esto lo tenemos que estudiar de una manera profunda, porque Daniel empieza a tener una serie de revelaciones. Ahora escúchenme. Cuando los teólogos y los escatólogos estudian las profecías de Ezequiel, las profecías de Daniel, aún las profecías de los salmos, porque el salmo también tiene profecías, las profecías de Pablo cuando habla en las cartas a los tesalonicenses, y el libro de Apocalipsis, escúchame, habla de todo lo que iba a suceder al final de los tiempos. Ahora, en el libro de Daniel capítulo 7, Daniel empieza a tener una serie de revelaciones. ¿Qué empieza a tener? Revelaciones. Le empieza a hablar el Espíritu de Jehová, el ángel de Jehová le empieza a mostrar todo lo que iba a acontecer en el final de los tiempos. Y entonces le empieza a mostrar, voy a leer desde el capítulo 1. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones en su cabeza. Mientras estaba en su lecho, luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como un león y tenía alas de águila, y yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo, y se puso enhiesto sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en sus bocas 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas, tenía también una bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Escuchen, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible en gran manera, fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos. Delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de un hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estas clases de visiones que se escuchan hasta cierto punto fantásticas, es lo que Daniel está. Y entonces le es permitido, se le explica un poco lo que representa, por ejemplo, cada una de las bestias, y repito, más adelante vamos a estudiar de manera más profunda cada uno, qué representa cada una de estas bestias, pero aquí me quiero enfocar en los cuernos. Dice la Biblia que cada uno de los cuernos representa un reino. ¿Qué representa? Un reino. El anticristo, mis amados, dice que sale de entre esos 10 cuernos, es decir, de esos 10 reinos va a salir un reino pequeño. Ahora escuche, de entre los 10 cuernos son naciones ubicadas en Europa occidental. Fíjese. Por lo tanto, iba a ser un pequeño reino en algún lugar de Europa occidental. Tendría un nombre como su cabeza, o diligente que hablaría por él. Daniel 7:8 dice, mientras yo contemplaba los cuernos,
he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Esto quiere decir que este ser que brota de 10 reinos, y podemos hacer todo un estudio histórico y teológico, pero yo a lo único que te quiero llevar es que podemos estar hablando de cada uno de los reinos que se empezaron a gestar, ¿no? Babilonia, los sirios, todos esos reinos, pero hay un reino que surge dentro de otro cuerno, que es el imperio romano. Aunque no lo querramos, aunque no nos guste, tenemos que concluir con este punto. Es cuando surge uno de los últimos grandes imperios, el imperio romano. ¿Sale? Y entonces ese cuerno brota y dice que hablaba grandes cosas. O sea, cuando él hablaba, multitudes, pueblos, lenguas y naciones quedaban admirados de lo que este ser hablaba. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos entendiendo? Dice, arrancará de raíz o eliminará a los otros 3 reinos. Habla de cuando el imperio romano derribó 3 imperios, derribó 3 reinos, por así decirlo. Estaba el reino del norte, estaba el reino del oriente, y los nombres te los voy a mencionar la próxima vez, la próxima clase. Sería distinto o diferente a los otros 10 cuernos. Es decir, cada uno de los imperios que estaban tenían una forma bien definida de cómo ejercer su reinado. Y entonces el imperio romano, escuchen esto, cuando ya está en decadencia, tiene que surgir el poderío, pero ya no físico, ya no militar. Se gesta de una manera diferente a los demás, a los otros 10 imperios, pues. Es una manera diferente de gobernar. Es una manera diferente de manejar a las masas. Es una manera diferente de controlar. Ya no es a través de la fuerza, ya no es a través de las armas. Es a través de algo más sublime. Sigo leyendo. Hará guerra y vencerá a los santos, los perseguirá. Daniel 7, 21 al 25. Acompáñame, por favor. Daniel 7, 21 al 25. Dice así. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. ¿Sí está conmigo? Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Ahora, este cuerno pequeño, este ser, dice la Biblia que iba a hacerle guerra a los santos y los iba a vencer. Cuando habla de los santos, póngame atención por favor, habla del pueblo de Dios. Todos los santos son todos aquellos que fueron apartados para Dios. Una vez una persona me dijo, es que ustedes no creen en los santos. Ah, ¿cómo no? Claro que creemos en los santos. Es más, hay santos de carne y vivos. A ver, presénteme uno. Mucho gusto, hermano José Simón Casas, para servirle. Si usted es una persona que el Espíritu de Dios mora en usted y es apartado, la palabra santo es apartado para Dios. ¿Cuántos de aquí son apartados para Dios? Entonces usted es un santo y no necesita veladoras. Y no necesita que le pongan un cuadro y le pongan flores y le vengan a rezar. No, hay un concepto desenfocado y desvirtuado de la palabra santo. El Señor Jesús dice, sed santos porque yo soy santo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Porque sin santidad nadie verá al Señor. La santidad es lo que te aparta del mundo.
Acuérdate, yo te lo estuve diciendo durante todos estos martes. El espíritu del anticristo te presenta lo atractivo del mundo. El espíritu del anticristo te presenta lo agradable, lo deleitoso que es el pecado. Pero cuando tú entiendes que eso te lleva al infierno, le pintas la raya al pecado y entonces te apartas. Repite conmigo, te apartas para Dios. Y eso te santifica. Ay, pero cometen pecado. Sí, somos santos que pecamos. En ninguna parte de la Biblia vas a decir, es que los santos no pecan. O sea, somos santos que fallamos porque somos seres humanos. Pero estamos apartados para Dios. O sea, entonces dice que este cuerno, este ser, ay hermanos, quiero ser muy prudente en lo que les voy a decir. Según los historiadores, desde que se despertó la persecución del Imperio Romano contra los cristianos, murieron cientos de miles. En el Coliseo de Roma, murieron quemados en la hoguera. El emperador Nerón le encantaba rostizar cristianos. El Imperio Romano. ¿Sale? Viene el tiempo de las cruzadas, la época de la Edad Media, y se levanta porque el cristianismo seguía extendiéndose, porque gloria a Dios, decía un historiador que la sangre de los mártires es la semilla del evangelio. Cada cristiano que mataban, cada cristiano que asesinaban, se levantaban cientos de cristianos. Y luego viene otra persecución que se llamó la Santa Inquisición o el Santo Oficio. Murieron millones de personas gracias a esa macabra idea de las órdenes de los dominicos. De hecho, les decían, los mismos historiadores, los mismos del clero les llamaban los perros. Así les decían a los dominicos y a los jesuitas. Millones de personas fueron quemadas en la hoguera, fueron asesinadas, millones de personas por Roma. Entonces aquí dice la Biblia que se le dio autoridad, se le dio potestad de luchar contra los santos y los iba a vencer. Yo no quiero especular, yo no quiero decir que el anticristo va a ser el papa. O sea, no, tranquilos. No, tampoco especulemos, ¿sale? Pero sí tenemos que darnos cuenta que hay algo muy evidente. Cuando estudiamos y escudriñamos las escrituras, nos damos cuenta que algo tiene que ver Roma en todo esto. Algo tiene que ver. ¿Se acuerda que le hablaba que la religión es otra estrategia del espíritu del anticristo para apartarnos de Dios? ¿Sí se acuerda? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y todas las religiones, todas sin excepción, enseñan otra cosa. Enseñan otra cosa. Para obtener tu salvación, solamente es poner tu mirada en Jesús, es confiar en Jesús, es arrepentirte de tus pecados y solamente Él te puede perdonar tus pecados, no el hombre. Es lo que quiero aclarar. Y entonces cualquier religión te lleva a cumplir sacramentos, a cumplir peregrinaciones, a cumplir cosas que los hombres inventaron. Invención de hombres. ¿Qué tienes que hacer para obtener tu salvación? Dependiendo de la religión, te puedo decir qué es lo que la religión te demanda que tienes que hacer para tratar, porque ni siquiera lo obtienes, para tratar de obtener tu salvación. El espíritu del anticristo es lo que está haciendo, confundir a la gente. Y pensar que tiene que hacer una serie de cosas, una serie de actividades para obtener su salvación. Por eso Martín Lutero levantó, apenas el 31 de octubre se celebra, 31 de octubre de 1517, un monje agustino, fastidiado de tanta tranza, de tanto fraude, de tanta mentira, levantó sus 95 tesis en la Catedral de Wittenberg. Y ahí especifica cada uno de los puntos que contrapunteaban la doctrina de la Iglesia de Roma. Cada uno de los puntos de las 95 tesis. Por eso, repito, no es que yo quiera llevarte a concluir, pero hay mucha influencia de Roma. Hay mucha influencia. Dice, surgiría del imperio dice, hará guerra y vencerá a los santos y los perseguiría. Daniel 7, 21, 26. Esto lo vio Daniel, ¿sí? 600 años antes de que viniera Jesucristo. Fíjate, ya estaba profetizado que iba a suceder todo esto.
Surgiría del imperio de Roma pagana el cuarto reino mundial. Daniel 7, 7, 8. Híjole, ya me ganó el tiempo. Daniel, rápidamente, Daniel 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible en gran manera, fuerte, la cual tenía unos dientes grandes y devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente a todas las más bestias que había antes que ella, y tenía 10 cuernos. Los santos del Altísimo serían entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿Te acuerdas que hablábamos de esto la vez pasada? Cuando habla de un tiempo, según los historiadores, según los hermeneutas, se refiere a un año, un tiempo. Tiempos se refiere a 2 años. Y medio tiempo, medio año. Entonces estamos hablando, según la interpretación, según la hermenéutica bíblica, habla de 3 años y medio. La persecución va a ser durante 3 años y medio. ¿Sale? Continúo. Dice, hablará palabras contra el Altísimo y blasfemias contra Dios. Daniel 7:25. Rápidamente, mis amados. Vaya pasando el grupo de alabanza, por favor. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará, escuchen esto, en cambiar los tiempos y la... Chale. Pásale el grupo de alabanza, por favor. Aquí me lo voy a parar. Está hablando Daniel. Escuchen esto y con esto termino. Está hablando Daniel, la visión que tuvo Daniel, que este ser maligno va a cambiar los tiempos, pero también va a cambiar, pensará cambiar la ley. ¿Sabes a qué ley se refiere? A la palabra de Dios. A la palabra de Dios. Vi un documental. Tengo que investigar qué tan cierto es, porque sí tengo que tener mucho cuidado. Y yo le doy gracias a Dios por los hermanos que me ayudan a fomentar y a incrementar el acervo cultural. Porque una cosa es la tradición, cuando te enseñaron a ti tradición, pero ya cuando te vas a los dogmas, cuando ya, según el catecismo de la Iglesia de Roma, te dice que no es así, entonces uno corrige. Por eso estoy preparando, estoy escudriñando, estoy analizando todo esto. Pero el documental en el que yo vi, y espero que alguno de ustedes también lo haya visto, es que la máxima autoridad de la Iglesia de Roma está pensando en cambiar la Biblia. ¿Sí lo han leído? ¿Alguien de ustedes lo ha leído? O sea, dices, tengo que ver qué tan veraz es este documental. Pero hay algunas posturas, hay algunas participaciones donde dices, a ver, espérate, ¿cómo se le ocurre decir eso, no? El fracaso de Dios. Cuando Jesús fue a la cruz del Calvario, y eso yo lo vi, eso yo lo escuché, nadie me lo dijo. Decir que la muerte de Jesús en la cruz del Calvario representa el fracaso de Dios. Ese tipo de posturas de una persona a ese nivel de autoridad, dices, que tiene millones de seguidores. Tenemos que tener mucho cuidado cuando tú escuches a una persona que está en autoridad decir cosas que van en contra de la palabra de Dios. Aguas, así sea pastor, así sea profeta, así sea lo que sea. Tenemos que tener cuidado, mis amados, porque una de las visiones de esta iglesia es cuidar la sana doctrina. ¿Cuántos dicen amén? Voy a seguir estudiando, voy a seguir analizando las características que tiene esta persona, pero no podemos evitar concluir todo lo que está aconteciendo en nuestro diario vivir. El engaño que está viendo, la manipulación que se está viendo. Y el pueblo de Dios tiene que estar bien atento. El pueblo de Dios tiene que estar orando, tiene que estar velando, tiene que estar escudriñando su escritura. Una persona me decía apenas, es que cada quien interpreta la Biblia a su manera. ¿Lo has oído? Entonces yo le decía a esta persona, la única manera de interpretar correctamente la Biblia es ir al autor de la Biblia y pedirle al Espíritu Santo, revélame la palabra, muéstrame la palabra.
Instrúyeme en tu palabra. Y cuando permites que el Espíritu Santo sea el que trae la revelación de su palabra, no andas inventando marihuanadas. No andas sacando tonterías fuera de contexto. Porque hasta el mismo Satanás confrontó a Jesús con la palabra de Dios. Cuando lo tentó y le dijo, pues órale, ¿no dice la palabra? ¿No dice? ¿Y qué le decía a Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque escrito está. Con la misma palabra Jesús lo contrarrestaba. Así que aguas, porque Satanás se sabe la Biblia más que usted y que yo. Por eso te digo, tiempo de revelación. Acuérdense, la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Necesitamos al Espíritu de Dios para entender de manera correcta la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor.